Pues la leyenda dice que quien se dio un beso ahí... Típicas de Guanajuato, las enchiladas mineras o de las guacamayas. Momias, que esa es la primera momia. Casa Diego Rivera con su Frida Kahlo. El Pípila se ofreció, se puso una losa en la espalda. ¡Míralo! Hay una red muy grande de túneles. Estamos en el mercado de Hidalgo. Propuso matrimonio aquí en el Callejón del Beso. La parejita de momias. Estamos en la ciudad de Guanajuato. Acompáñenme a conocer. Guanajuato, una ciudad llena de historia y arquitectura colonial. Fundada en 1546, se convirtió en un importante centro minero de la Nueva España y fue clave en la lucha de independencia de México. Sus callejones y túneles crean un ambiente único que lo hace un lugar muy especial. Y ahorita estamos en el mero centro, en el corazón de Guanajuato. Y nos dirigimos a un restaurante que nos recomendaron un montón para desayuno, se llama Tulum. Hay muchas opciones para comer, para desayunar, para la comedera, pero vamos a visitar este que se llama Tulum y ver cómo está todo el merquetengue en este restaurante. Vemos un cafecito que se llama El Viejo Zaguán, que se mira bastante bien. A ver si ahorita nos damos una vuelta para probarlo después del desayuno. Galería Café Cuchi, una librería, Hotel Rinconcito de Guanajuato. Y venimos llegando al restaurante Tulum. De este lado vemos el menú: desayuno colmena, chilaquiles divorciados, omelets, especialidades como desayuno Tulum, que trae huevo revuelto con rajas de poblano, cebolla fileteada y chicharrón prensado, huevos azteca, huevos con machaca, más opciones de chilaquiles, toda la mexicana, bisteca a la mexicana, omelet, huevos, ándale, chilaquiles del patrón. Dice chilaquiles verdes o rojos o mixtos con arrachera. Bebidas, café de la olla, por ejemplo. Y así varias opciones. Las sillas están curadas, chicken. Así como con arte huichol. El lugar está agradable. ¿Qué te pediste? Unos huevitos a la mexicana y chilaquiles rojos. Y veo que le ponen frijolitos. Ya no puedo esperar. También incluso le pediste una salsita. Sí, una salsita extra picante. Como te pasó en Tijuana de que dijiste, aquí no va a pasar, ¿verdad? Aquí no, aquí que pique. Chilaquiles rojos con huevo, también vienen con frijolitos, específicamente yo los pido sin lácteos. Y traen cebollita, que también les dije, vamos a probarlos. Que la verdad el lugar está a gusto, en el mero centro de Guanajuato. Fíjense que el picor de los chilaquiles está como en medio. La neta a mí me gusta machina así, sé que hay personas que les gusta que les piquen un montón, otras que les gusta que no les pique nada. A mí me gusta mucho que piquen así 2, 3, y estos como que están ahí en el medio, entonces bastante bien. A ver los tuyos, ¿qué tal? A ver, veamos. A ver si a ti te pica, a ti no va. 0. Ya le trajeron esta especial para que pique perrón. Entonces a mí se me hizo perfecto, ella sí quiere que le pique un poquillo más. Cuestión de gustos, pero están buenos la neta. El totopo está como en su punto. No está tan aguado ni tan duro. Te traen también tu bolillito. Pues ya terminamos de desayunar, ¿qué te pareció? Muy rico. Muy Está bueno. barato, sabroso, Sí. tranquilo, recomendable. Gracias por esa recomendación. Tulum. Sí, la verdad, sí sencillo, casero se me figuró, pero a mí me gustan mucho esos lugares. Fueron 235 entre los dos, entonces bastante bien el precio. Sí. Enfrente, por ejemplo, está lleno de cafeterías, que hace nos antojó uno, Café Conquistador. Incluso también el Museo de Diego Rivera. ¿Vamos o qué? Que es la casa donde nació Diego Rivera. De este lado podemos ver los precios. Admisión general 30, admisión preferente 15, que son estudiantes, maestros, adultos mayores. Algunos paquetes de martes a domingo de 10 a 16:30. Aquí en la mera parte de la entrada te ponen un video introductorio. Ahí nació y vivió Diego María de la Concepción. Pues empecemos el recorrido por el Museo Casa de Diego Rivera. Creo que producir imágenes como yo lo hago es casi únicamente una cuestión de querer hacerlo bien. Todas esas secciones de un artista que se llama Etcher y la verdad es que está bien impresionante su trabajo. Tiene como ideas como muy abstractas pero bastante profundas. Por ejemplo, eso se llama relatividad. Salen ahí por todos lados. Este se llama Cielo y Agua. Chequen los detalles de este. Impresionante. Se llama Tres Esferas. Solo los que intentan lo absurdo lograrán lo imposible. La verdad es que nos encantó esta parte de Etcher. En esta parte vemos como una recreación que es como el comedor, ¿no?, de la casa de Diego Rivera. Los cuartos con el radio y toda la cosa. Las camas como eran, ¿no? La cuna, todo de la época. Otra habitación. Como la sala.
Casa habitación amueblada, según costumbres de las familias mexicanas de fines del siglo XIX. Continuamos el recorrido, la fuentecita aquí, que se ve para arriba como todos los pasillos. Planta baja, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Por ejemplo, ahorita en la que estamos, recámara paterna, estudio, comedor, exposición de este lado, bodega. También encontramos una tienda de souvenirs, la pluma, libretitas, incluso arte, las almohadas ahí. Y de este lado subimos al segundo nivel. Y bueno, acabamos de pasar a una parte donde hay un montón de cuadros de Diego Rivera, donde no se puede tomar fotos ni video, pero la verdad es que está bastante padre. Era de hecho el más fiel de sus discípulos, varios artistas, Diego Rivera, Picasso. Esa galería de Diego Rivera, la verdad es que está bien padre porque tiene incluso cuadros que pintaba desde pequeño, no hay como bosquejos y demás. Hasta otros bien pasados de lanza que ya... ¿Qué te pareció a ti? Espectacular. Sí, Espectacular los colores. Lástima que no te dejan ahí tomar fotos ni video, pero bueno, se entiende la neta. Pero hubiera estado chilo compartirlo. Esa parte está bien chila. Aquí hay varios artistas que participan. Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rodolfo Nieto y varios más. Wow, qué chingón está esta. Veámosla de cerca. Tiene ahí dos caras, ¿verdad? La máscara, la que traemos todo el mundo. La señora con las frutas, los enamorados, Tololoche. Está muy chingón la neta este cuadro. Allá pisteando el amigo también, con la señora sentada, ahí bien a gusto. Es oaxaqueña este arte. Sí, es que en Oaxaca se la rifan para un montón de cosas, no desde la comida, el arte. Y de este lado subimos al tercer piso, baños por si necesitas. Sala Luis García Guerrero. Auditorio donde han de proyectar hay algunos documentales o películas y como ven estamos ya en el último piso y aquí hay fotografías, también aquí en la televisión mucha información de Diego Rivera con su Frida Kahlo. Pues ya salimos del Museo Casa de Diego Rivera, la verdad es que bastante padre, muy entretenido el recorrido, la casa está grandecita, 30 pesos y pues aquí en el mero centro de Guanajuato, una muy buena opción. Y ahorita venimos caminando aquí en la calle que hace rato andábamos porque nos llamó mucho la atención un café. Olía bastante bien, entonces vamos a degustarlo. El viejo zaguán, vamos a ver qué tal. O la maquinona del café como antigua, ¿no? Ahí donde se molía y todo el rollo. Qué chila. Pues tienen de todo, ¿no? Expreso, americano, cortado, capuchino, latte, chocolate, mocha, chai, carajillo. Tienen también algunas galletas veganas, de chispas de chocolate, de avena, incluso de nuez. De este lado los tipos de grano, medio americano, mezcla de la casa. Y pues ya nos pedimos nuestro cafecito grande, americano, así como va, a gusto, que se llama El Conquistador porque afuera dice Café El Zaguán. Pero es Café El Conquistador, bastante agradable. El lugar así como antiguo, bonito. Sí, no, Guanajuato ya hemos platicado que es como un lugar donde pareciera que se detuvo el tiempo. Y me gusta mucho eso. En las paredes me llama la atención, hay billetes pegados de todo tipo, antiguos, diferentes países. Y le ponen ahí cosas, ponen sus nombres y dejan un mensaje, ¿no? Pero el cafecito, a gusto. ¿Tú qué te pediste? Un latte frío. ¿Un latte frío? Sí. ¿Qué tal? El olor atrae. Nos atrajo el olor y la verdad es que sí. Muy bueno para sentarte aquí un ratito en el Café El Conquistador y venden varias cosas, también panecillos de repente. Si eres amante de ahí de la repostería también tienen sus opciones y sobre todo pues el café. Aquí le pusieron un bigotón. Saludos Miguel y Rafa, Nieto B de la Ciudad de México, CDMX dice. Estamos con mi compa Baruch, que es un youtuber acá en Guanajuato. Saludos, muy bien, la neta, pues muchas gracias por la invitación, güey. Y yo encantado de darte un tour, ¿cómo no? Nos va a dar un tour aquí por la ciudad. La neta es que estoy emocionado porque ya me estaba contando unas cosillas. Pues aquí en Guanajuato, si vienen, seguramente en muchas casas van a ver un apartado, una pequeña placa que dice inmueble catalogado. Eso significa que no se puede hacer ningún cambio ni adentro ni afuera. Entonces las fachadas son las mismas que hace 50, 60, 100 años, güey. Como me contabas del Cine Reforma, ¿no? Sí, ahí atrás era el Cine Reforma, que es ahorita la Tienda del Sol. Pero arriba dice Cine Reforma porque no le pudieron quitar eso, ¿no? Y ahorita estamos en un puente que se llama el Puente de Tepetapa. Este puente costó 372,000 pesos en ese tiempo, ¿verdad? Está hablando hace algunos años y literalmente fue para conectar dos partes de la ciudad que estaban incomunicadas. Pero lo que me contaban a mí es que pues literal fue una construcción como bastante express, porque en ese tiempo era muy fácil que la construcción se cayera. De hecho mi abuelito me contaba como que empezaba a llover y en eso pues decidieron, ¿saben qué? Acabarlo quizá en unas 3 semanas a lo mejor. O sea, una construcción bastante express.
y ahorita pues se sigue manteniendo tanto el estilo como el puente por sí mismo y está transitado todo el día, ¿no? Pues acá en Guanajuato me estaba contando el buen Baruch que es mucho de caminar y es mucho más a gusto, ¿no? Sí, claro, güey. Y sobre todo ves la ciudad de otra manera. Porque en coches como de pasas tan rápido que no te quedas a apreciar nada. Entonces, caminen, banda. Si vienen a Guanajuato, dejen el coche en algún lado y caminen. Guanajuato fue reconocido en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su historia y belleza arquitectónica. Su nombre es de origen purépecha y significa lugar montuoso de ranas. Y ahorita pues nos vas a llevar a conocer las momias, ¿verdad? Pero están allá arriba. De hecho, aquí se ve el panteón, mira, donde la sacan, ¿verdad? Para que tomes ahí. Sí, sí, sí. Igual podemos subir aquí ya rápido llegamos. Ah, las momias están aquí caminando Sí, también. sí, están caminando. Pues vámonos. Chequen qué bonita se ve la vista desde acá, la verdad es que se ve precioso lo que es el centro de Guanajuato. Todo el centro es allá, esa parte. Se ve la Lóndiga, se ve... Ah, allá andábamos. Ahí anda. Nos hemos echado una buena caminata, ¿no? Y ya llegamos, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente acá están arriba. Momias, allá. Necesito la parejita de momias. Sí, es de la famosa Charamusca. Pues ahora sí venimos llegando aquí al Museo de las Momias en Guanajuato. Fíjate que es la segunda vez que vengo. En este canal tenemos mucho contenido de México, lugares turísticos, no turísticos, lugares que valen mucho la pena. México es una chulada y la comida, ¿qué les digo? Es otra cosa. Nos gusta mucho hacer series en ciudades. Y pues bueno, si te interesa todo este contenido, te invito a suscribirte. Sin más, continuamos. Esta es la primera momia que existió. La primera que sacaron. Pues ya entramos ahorita aquí a las momias de Guanajuato. Tú ya has venido varias veces, ¿verdad? Pues ya es el pan de cada día. Uno ya está acostumbrado al rollo, pero si es la primera vez con cualquier turista, pues genera como ese sentimiento de wow, como no sabes ni cómo a lo mejor sentirte. Oye, y tú me contabas que hay un panteón aquí al ladito, ¿verdad? Justamente aquí arriba. Que es donde se las traen. Donde las sacan. La entrada original era por el panteón. Pues entrabas al panteón, atravesabas las tumbas y llegabas a una escalera de caracol y ahí ya bajabas a las momias. Y en esos años las momias estaban totalmente descubiertas. Órale. Entonces las personas se llegaban a, o sea, fíjense esto, las personas se llegaban a robar los dedos, la ropa de las momias. Entonces ¿por qué? Por eso, no sé, pero por eso le pusieron la vitrina y dices, ¿quién se roba eso, no? ¿Cómo? Súper recomendado que vengan aquí porque es una experiencia, si no les ha tocado, es extraño, no se lo voy a negar, pero muy padre, muy recomendado aquí en Guanajuato, las momias. Aparte la entrada no está muy, está accesible, pagamos como 107 pesos entre los dos. Sí. De hecho Baruch pagó menos, soy de aquí. Porque él es de aquí, local, los locales pagan menos, yo como turista sí pagué un poquito más, creo que 88 pesos. Vamos al centro porque también hay muchas cosillas que te quiero platicar del centro, muchos datos curiosos, entonces vamos para allá, gente. Ya está. Aquí en Guanajuato, por lo que ves mucho de túneles, ¿va? Hay una red muy grande de túneles, güey, que sí, es mucho más fácil moverse en túneles. Por ejemplo, ahorita nos bajó aquí el autobús en uno que nos va a sacar por el Callejón del Beso, ¿va? Aquí, subimos ahí ese callejón y ya salimos del Callejón del Beso. Arre. Me llama mucho la atención los túneles de que pues sales y directamente llegas a... Es como cada túnel, digamos, tiene como un callejón para salir. Y sales ahorita, por ejemplo, estamos en Los Ángeles, ahí se llama, ¿eh? Sí, sí, sí. Y todo conectado, ¿va? Sí, todo conectado, todo. Eso se hace algo bien chingón acá de Guanajuato y bien bonito, pues. Sí. Como dato interesante, la película Coco está muy basada en la ciudad de Guanajuato. Pues estamos ya aquí en el Callejón del Beso. Hay una colota, pues tal cual es un callejón, o sea, tú puedes pasar libre, güey, nomás que sí hay mucha gente, ¿no? Y puedes recrear, ¿no? La escena ahí arriba de... Por atrás del callejón, para que vean lo angostito que está ese callejón. Esta es la entrada por atrás del Callejón del Beso y la verdad es que sí, venía escuchándote que está muy... Chequen. Esos candados. Pues es gente que enamorados que lo firman en su candado y lo dejan aquí, como para que el amor dure. Como un compromiso. Claro. Pero digo, míralo. Aquí la raza se emociona mucho, ¿no? La verdad es que están bien chidos esos callejones, ahí me encantan. Están bien angostitos. Para poder pasar a los balcones, tú puedes pagar 50 pesos y recrear esa escena de esa leyenda. Guanajuato por muchísimo tiempo fue, bueno,
todo México dominio de españoles, ¿no? Españoles millonarios. Entonces a esta ciudad llega una persona que se llama Ana, según la leyenda, pero puede ser cualquier nombre, ustedes pongan el nombre que quieran. Y se asienta aquí en esta casa con su padre. Entonces en la casa de enfrente está un pobre minero. Entonces Ana era una rica española, hija de gente grande, y enfrente está el pobre minero, ¿no? Con el pasar de los tiempos, pues se van platicando, se van viendo, se van enamorando, hasta el punto que pues está esta leyenda de amor imposible entre la rica y el pobre. Y un día, pues su papá le dice que deje ese amor, que ya es imposible que como de la alta pueda rebajarse, ¿no? No le hace caso. Y su papá un día los encuentra dándose un beso de balcón a balcón. Entonces lo que hace el padre enojado, molesto, va por una daga y se la clava a su hija y mata a su hija. Y su enamorado pues le sostiene la mano mientras le da un beso en la mano, ¿no? Ahí mismo va. Ahí mismo también. De balcón a balcón. Sí, exacto. Y entonces pues el padre entra como en depresión, también se suicida. Y pues la leyenda dice que quien se dé un beso ahí en un escalón que está marcado con rojo, con pintura roja, va a tener 7 años de buena suerte, y quien no se lo dé, pues 15 años de mala suerte, ¿no? No, pues Pero sí, está suave, muchas gracias. ahorita vamos para el centro, lo que es la universidad, la basílica y el Jardín Unión, que también está muy chido. Y algo que me gusta mucho de Guanajuato es que sus calles son bien tranquilas. Es raro el día que haya tráfico, la neta. Pero me gusta mucho porque puedes caminar, ¿no? Y como dices ahorita, callejonear. Sí, sobre todo. Aquí se viene a caminar, callejonear y andar de arriba para abajo. Bueno, es el recorrido tradicional de aquí de Guanajuato. No pueden decir que vinieron a Guanajuato si no fueron a la callejoneada. Es un recorrido por los callejones más icónicos de Guanajuato. Nosotros somos la Tuna Real de Valencia y visitamos entre los callejones que vamos a recorrer el Callejón de la Estrella, el Callejón Cervantes y acabamos en el Callejón del Beso, donde hacemos una obra de lo que ahí sucedió. Y una pareja del público, ya sea consolidada o dos extraños que se echaron ojitos en la callejoneada, pueden protagonizar esta obra, pueden aventarse la obra en el Callejón del Beso. Contamos con los horarios de las 8 y las 10 de la noche. En precios tenemos ahorita el precio de preventa, que es 120 pesos por persona, pero en audición, si llegan a la mera hora, es de 150 por persona. Para que una iglesia sea basílica, se necesita que tenga dentro los restos de un santo. En este caso hay una momia dentro que fue una santa, un santo, y tiene el nombre ya de basílica. Y ahora venimos llegando al Mercado Hidalgo. Ya sabes que los mercados en México son una chulada. Pues estamos aquí instalados en un puestito y me pedí unas enchiladas mineras. La verdad es que está muy agradable, hoy está un poco con más movimiento porque es domingo. Pues ya llegaron las enchiladas mineras, la verdad es que se ven bien abundantes y bien ricas. Vienen como hasta abajo la tortillita de las enchiladas como tal, y arriba viene un chorro de verduritas como zanahoria, papa, lechuguita, y también viene acompañada con una pechuga de pollo. También vio que venden mucho una torta que se llama guacamaya, la verdad yo nunca la he probado, pero a ver si al ratito la probamos. Me gusta mucho la comida de los mercados porque es muy casera. Te sientes que estás desayunando en casa y a muy buen precio, con un sazón bien rico. Y un ambiente también. Me gusta. Por lo que veo hay 2 pisos y arriba venden como más ropa, artesanías. Los invitamos aquí a mi negocio a comer dentro del Mercado Hidalgo, local 103. Comidas corridas muy sabrosas y bastante económicas. Típicas en Guanajuato. Típicas de Guanajuato, las enchiladas mineras o de las guacamayas. Tenemos bastante variedad de alimentos y bien preparados higiénicamente. Estamos a sus órdenes aquí en este negocio y en la parte de atrás también en Lonchería El Chino. Sí, está bien sabroso. Muchas gracias, amigo. Gracias, amigo. Buen día. Pues vamos a adentrarnos al segundo piso. Pues vemos que venden muchos recuerditos, muchos llaveros, el imán para el refri, también muchas artesanías. La verdad es que está bien bonito. Me gusta mucho. De hecho, yo ya había venido. Cuando venía al Cervantino, me acuerdo que aquí solíamos desayunar y comer y está bien rico. La verdad es que los mercados en México son garantía. Hay buena comida, buen precio y puedes encontrar de todo.
desde un recuerdito, playeras, ya llevamos un imán para la casa porque tenemos ahí nuestra colección. Y Guanajuato es bien bello, me gusta mucho, bien colonial, la gente te hace sentir como en casa. Me quedé platicando ahorita un rato con el señor y bien lindo, bien lindo. Ya se suscribió al canal, así que los invitamos también a suscribirse, Arturo del Mar. Yeah. Vamos a comprar una nievecita para el calor. ¿Limón? ¿Del limón? Mantecado. Gracias. Muchas gracias. Y pues aquí andamos. Aquí hay dos perspectivas. Ah, sí es cierto, mira. Miren, ahí está. Estamos aquí los dos grabando para nuestro canal Y ahorita, chequen. y acabamos de comprar unas nievecitas. Esa universidad, Universidad de Guanajuato. cuéntame de tu canal. La verdad, vayan a visitar su contenido. Yo lo conocí cuando andaba investigando sobre Guanajuato. Oye, sí. Y dije, lo voy a contactar a ver si hacemos algo en una colaboración, que me dé un tour. Y la verdad es que pues sí, se dio acá la colaboración, me cae machín bien el baruch. Cuéntanos de tu canal, amigo. Pues mira, todo el año pues me dedico más que nada como de aquí de Guanajuato, ya sabes, como lo histórico, lo cultural, pero en este tipo de festivales y pues enfocado nada más Cervantubre le llamo yo, porque puro cervantino en octubre, pa. Entonces ya saben, Baruch MX para que lo sigan. Ahí está abajo en la descripción. Venimos en una calle que se llama El Truco. Claro. ¿Por qué hay una leyenda? Sí, esta es otra calle que tiene nombre por una leyenda y pues la leyenda así a grosso modo era de que una persona que le gustaban mucho las apuestas seguía jugando en una de estas casas, seguía jugando, ganando, hasta que de repente un día se enfrentó con alguien con lo que no le podía ganar, a esta persona. Un hombre, gabardina, sombrero negro, no se veía la cara y apostó todo, apostó su casa, sus bienes, su dinero y lo perdió todo. Y resulta que no podía ganar porque estaba compitiendo con el mismo diablo. Entonces, por eso la calle del Truco, por los trucos de cartas que se hacían en ese juego, ¿no? Por temporada la adornan. Sí. Ahorita está bien bonita. Y bien tranquila porque también es una calle peatonal, ¿verdad? Sí, ya esta calle ya está cerrada, ya no pasan coches, es para que la gente pase. Ahorita vamos al Teatro Juárez. Hemos llegado al Teatro Juárez, vemos que también están pintando aquí en el piso unos artistas. Estamos trabajando desde ayer, aproximadamente a las 11 de la mañana. ¿Cuántas horas te toma hacerlo? Es un festival que se llama Madonari y nos dan un tiempo de dos días para poder realizarlo. Estamos desde ayer pintando y hoy culmina la exhibición a las 6 de la tarde. La técnica es tizas, es un arte efímero. La importancia también de compartir nuestro trabajo pues, con la gente, con el público, sí. Sobre todo con los niños que se inquietan más por las artes. Está muy muchas gracias. Este teatro es el segundo más bonito de México, ¿va? Sí, güey. Después de Bellas Artes. Es un teatro que tiene sus añitos. De hecho, por ejemplo, este teatro pues está construido, digamos, sobre el piso original de Guanajuato. El piso original no es ese. Ahorita vamos a ir a que lo chequen. Sí. El piso original está como 5 metros abajo y por las inundaciones pues se cimentó el piso aquí. Pero antes aquí abajo era un convento. Y después fue el Teatro Juárez. Que sí está, de verdad que precioso. Y bueno, nos encontramos ahorita que están haciendo unas pinturas bien chidas. Madonari. Y ahorita vamos a subir a conocer el Pípila. Es algo que yo no conozco. La verdad, el plan era subirnos en uno que se llama el funicular. Ajá. Pero hay mucha gente, entonces vamos a aprovechar para caminar. De hecho, las calles están bien bonitas. Adentrándonos por los callejones. Sí está pesadito porque es una subida empinadilla. Pero está bien bonito poder caminar por aquí y adentrarte por las calles de Guanajuato. Como a la mitad del camino hacia el Pípila, por el callejón te puedes encontrar con un lugar donde puedas hacer una parada técnica, puedes ir al baño, venden varias bebidas, entonces, y la vista está impresionante. Chequen esto. Pues hemos llegado al Pípila después de un trayecto, pero aquí está. Pues mira, prácticamente en la lucha de independencia, el cura Hidalgo, ya cuando se estableció aquí en la lucha, necesitaban tomar la Alhóndiga, porque la Alhóndiga era como un fuerte del enemigo, ¿no? Entonces había una manera de entrar, estaban los españoles, claro. Entonces había una manera de entrar que era quemando la puerta principal, se tenía que quemar, pero pues se necesitaba un voluntario para hacer eso.
Entonces la leyenda cuenta, porque nadie sabe si es verdad o no, que este personaje, Juan José de los Reyes Martínez, o sea el Pípila, se ofreció, se puso una losa en la espalda para evitar las balas y quemó la puerta principal. De esa manera pudieron entrar y tomarla y seguir ganando la lucha de independencia, ¿no? Entonces esa es la leyenda. Puede ser la torta de guacamaya, yo la neta no la había probado, es típica de acá de Guanajuato. La neta yo no sé ni cómo morderla. Yo creo que se pasó con él. Sí, va. Chicharrón dentro de un bolillo, una salsa que no pica mucho. Aguacate. Y aguacate. Me costó 50 pesos. Los puestos de guacamayas son muy comunes. Pues este fue el recorrido por Guanajuato con el buen Baruch. Muchas gracias, carnal. Ya sabes, muchas gracias, la neta, por el tour que me diste. Estuvo bien padre. Y pues vayan a seguirlo. Aquí lo voy a dejar en sus redes sociales. Gracias. La verdad es una ciudad bien bonita. Supongo que estás bien orgulloso de tu ciudad. Sí, claro, güey. Trato de hacer videos de esto porque está muy bonita, güey. Vale la pena. Yo le dije, ¿sabes qué? Dame un tour como que el turista deba ir sí o sí a esos lugares. Un mirador, el Pípila, el centro, lo que es la basílica, un museo, las momias. Ya está. Pues muchas gracias, amigo. Ya sabes, ¿no? Sin problema. Y ahí estamos al pendiente si quieren otro video. Si quieres volver a venir, güey, te doy un tour, pero para más lejos. Parte 2. Parte 2. Comenten ahí abajo para hacer la parte 2 y la hacemos, ¿cómo no? Gracias. Claro que sí. De nada. Ahí nos estamos viendo. Pues muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Si te gustó este video te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Una banda, un proyecto musical bastante interesante, se llama Venado. Es una fusión entre norteño, rock, pop. Estamos haciendo algo chulo. Ahorita tenemos un EP de 4 canciones arriba y ya estamos en el estudio grabando lo nuevo. Si tienen la oportunidad te agradecería un montón que fuera a escuchar a Venado. Si te gusta, pues agregarlo a tu playlist, compartir esas canciones, ponerlas en tus fiestas, reuniones. Entonces, Venado Música en todas las plataformas digitales. ¡Ajúa!